Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico en Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Venezuela denuncia ante la Organización Mundial del Comercio el ilegal bloqueo económico de Estados Unidos que busca estrangular su economía. Inicia el 2019 y el panorama económico mundial no es muy alentador. Economistas advierten de una nueva recesión global a la vuelta de la esquina. En nuestra arista económica de hoy hablamos sobre esto. Y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no cesa en sus esfuerzos por conseguir la aprobación del Parlamento británico a su acuerdo con la Unión Europea. La líder del Brexit dice que el 29 de marzo Reino Unido dejará el bloque comunitario. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablando de Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, rechazó este martes en rueda de prensa el documento emitido por el Grupo de Lima con respecto al mar jurisdiccional venezolano, luego de la ilegal incursión de 2 buques petroleros de la ExxonMobil en aguas territoriales del país. El gobierno de Venezuela ha alertado muy claramente a los gobiernos del cartel de Lima que si no rectifican su posición sobre el mar jurisdiccional venezolano y su pretendida posición de entregarle ese mar vía declaración pública a la República Cooperativa de Guyana, nosotros tomaremos las medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales, un gobierno. Venezuela también emitió un recurso ante la Organización Mundial del Comercio para denunciar el bloqueo económico de Estados Unidos. El portal del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela tiene la información. En el documento, Caracas solicitó la celebración de consultas con el gobierno estadounidense con respecto a las medidas coercitivas y restrictivas impuestas por Estados Unidos que restringen y suprimen el comercio de bienes y servicios del país suramericano. La OMC resaltó los alegatos de Venezuela, donde indica que determinadas leyes y reglamentos estadounidenses relativos a bienes de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y también la lista de nacionales especialmente designados o personas que han sido bloqueadas son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que se firmó en el año 1994 y también el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Siguiendo en Venezuela, el vicepresidente sectorial del área económica, Tarek El Aissami, sostuvo una reunión con la delegación del Banco Popular de China sobre los acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Representantes del Poder Ejecutivo venezolano se reunieron este miércoles con la delegación del Banco Central de la República Popular de China para tratar la temática de los acuerdos bilaterales entre ambos países y también la cooperación económica. De igual forma, se concretaron acuerdos en materia agrícola y agroindustrial en el marco del Plan de Recuperación Económica que puso en marcha el presidente Nicolás Maduro para garantizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el país suramericano. Y el gobierno de Bolivia ofreció un balance de la gestión gubernamental del pasado año 2018 que garantiza el legítimo derecho del pueblo al acceso a la vivienda. De acuerdo al viceministro de Vivienda boliviano, en 2018 se beneficiaron 22.372 familias con la entrega de hogares sociales en todo el país. Un 60% de las viviendas sociales entregadas fueron destinadas a familias de la área urbana y el resto a habitantes en zonas rurales. El gobierno tiene previsto en 2019 construir y entregar 23.000 viviendas sociales y de esa cantidad, 75% serán entonces entregadas a familias en zonas urbanas. Desde la llegada de Evo Morales al gobierno en el año 2006, han sido ya entregadas más de 150.000 hogares a las familias pobres del país. De hecho, ya que hablamos de Bolivia, es importante resaltar que este miércoles precisamente 10 universidades de Venezuela entregaron el título de honoris causa al presidente de Bolivia, Evo Morales, que por estos días se encuentra en Venezuela para participar de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Pasando entonces a otro tema, el gobierno de Nicaragua presentó un plan de trabajo para potenciar la inversión extranjera.
En una serie de líneas estratégicas, el gobierno sandinista apuesta por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo, el aumento de la competitividad de las empresas y la creación de un ambiente seguro para atraer a nuevos inversores. Datos oficiales cifran la inversión extranjera directa en Nicaragua durante el 2017 en 1.466 millones de dólares, una suma que debía superarse en 2018, pero el intento de golpe de Estado en abril y las acciones violentas de la oposición de derecha hasta julio generaron un estado de inseguridad que atentó contra el desarrollo de ese país centroamericano. En información del Cono Sur, la crisis económica que atraviesa Argentina trastoca también a los sectores o a los empleos, debo decir, del sector petrolero. Según el medio local, el extremo sur, en los últimos 3 años, la industria petrolera de las provincias de Chubut y Santa Cruz, en la región de la Patagonia, perdió 6.000 puestos de trabajo. Esa cifra constituye el 24% del total de empleos existentes en el sector desde el año 2015. El medio Página 12, por su parte, señala que el ajuste operativo habría estado vinculado a la desactivación de beneficios para la producción petrolera regional convencional, como por ejemplo el precio especial al crudo pesado que se extrae en el sur del país. Esto se suma al precio de producción de petróleo y gas extraído por métodos no convencionales en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén y Mendoza. En medio de todo ese proceso se han dado conflictos por el cierre de pozos o amenazas de levantamiento de equipos que terminaron con arbitrajes del gobierno a favor de la flexibilización de las condiciones de contratación. El nuevo gobierno de Brasil suspendió de manera temporal todas las medidas que contribuyen a la reforma agraria que fue lanzada en los primeros días de mandato del presidente neoliberal Jair Bolsonaro. Las superintendencias regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria recibieron memorandos para interrumpir todos los procesos de compra y expropiación de tierras. El organismo tenía hasta el sol de hoy 250 procesos en curso que ahora quedan suspendidos por disposiciones del nuevo gobierno. Para los representantes del movimiento Sin Tierras, la medida puede incrementar la violencia en el campo, ya que solo en 2017 dejó un total de 71 asesinatos, el mayor registro en los últimos 14 años. Los líderes sociales aseguran que los terratenientes ganaron junto a Bolsonaro y que lo que buscan es más concentración de tierras en pocas manos. Mire, por ejemplo, un informe del año 2016 de la Oxfam señala que el 1% de los terratenientes de Brasil posee el 45% de las tierras agrícolas en todo el país. Y este 2019 se cumplen 20 años de la dolarización aplicada en Ecuador por el gobierno neoliberal de aquel entonces de Yamil Mahuad. A propósito de este tema, vamos a revisar un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Lo tienen en pantalla para su referencia, también lo pueden buscar en el portal de internet para leerlo. La Unidad de Debates Económicos del CELAC realizó un recuento sobre cómo se dio el proceso de la pérdida de soberanía monetaria en Ecuador. Los investigadores explican cuáles fueron los periodos en los que el país privilegió las importaciones sobre las exportaciones e igualmente detallan los retos futuros que enfrenta la dolarización, teniendo en cuenta la nueva realidad económica y social ecuatoriana. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica. Hoy hablamos del panorama económico mundial para este año 2019. Ya hay economistas que dicen que se acerca a la vuelta de la esquina una nueva recesión global. Esto y más cuando regresemos. Ya venimos.
Momento de nuestro expediente económico en Impacto Económico. Las proyecciones económicas para este año 2019 han encendido todas las alarmas sobre la posibilidad de una segunda temporada de recesión global. Un escenario del que, según expertos, no nos vamos a librar y para el cual las principales economías parecen no estar listas. A una década de la erupción de la crisis financiera mundial, la economía global ha continuado dando tumbos. La mayoría de las grandes economías todavía está creciendo muy por debajo de las tasas anteriores a 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria tras la quiebra de los Lehman Brothers. Japón, la tercera economía mundial, se contrajo durante el primer trimestre un 0,2%, rompiendo así su mayor ciclo expansionista de las últimas décadas. En la zona euro, aunque los países siguen creciendo, el ritmo de expansión perdió ímpetu. El Producto Interno Bruto ha moderado su expansión al 0,3% en el segundo trimestre, mientras que Estados Unidos, pese a que tuvo un rendimiento particularmente bueno durante el segundo trimestre, con una tasa anualizada del 4,1%, el ritmo más alto en casi 4 años. La gran pregunta es si puede sostenerse por encima del 3%, como promete el presidente Donald Trump, o se moderará a un nivel más próximo a su potencial del 2,5%, ya que parte del impulso se atribuye a las exportaciones de soja en anticipación al arancel chino. Los índices de crecimiento son demasiado lentos por demasiado tiempo, según reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, consecuencias de políticas monetarias alejadas de la economía real y de políticas de recortes, pues muchas corporaciones no financieras que obtuvieron préstamos, aprovechando bajas tasas de interés en lugar de invertir, utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros, especulación financiera que nada ayudó a la economía real. Hoy ese escenario se entremezcla con otros factores que amenazan con el estallido de una segunda temporada de la gran recesión, un proteccionismo en una dirección que contradice con la política de expansión hacia afuera de las transnacionales de Estados Unidos, la caída del precio de las materias primas sumada al desequilibrio del mercado energético y los problemas de deuda en los llamados países emergentes que se agudizan con la inversión de la ruta de los capitales. Un cóctel de hechos que, tratados al mejor estilo del capitalismo en su fase neoliberal, frenan la economía, situación que para Lawrence Summers fuerza a la política económica a elegir entre crecimiento mínimo o burbujas que en cualquiera de los casos demuestran que las políticas monetarias actuales atrapadas en viejos esquemas hacen que cualquier adversidad sea inmanejable. Así todo indica que las principales economías del mundo no han tenido el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades, y en consecuencia han caído en graves errores, generando incertidumbre, desconfianza e inestabilidad en la economía mundial. En la actualidad, la deuda global es 40% más alta que en 2007, hasta un 217% del Producto Interno Bruto mundial. El sistema bancario ha crecido de 28 billones de dólares en 2010 a 45 billones en 2018. Los bancos estadounidenses dominan más que nunca. Los 5 más grandes, que se consideraron demasiado grandes para quebrar, ahora representan el 47% de todos los activos bancarios de Estados Unidos, en comparación con el 44% en 2007. Los nuevos gigantes bancarios de Asia se han expandido rápidamente y son los bancos británicos y europeos los que se contrajeron, ya que las autoridades de Estados Unidos exigieron que competidores europeos como Barclays y Deutsche Bank proporcionen más capital a sus operaciones de Estados Unidos o se retiraran. Durante la última década, los préstamos denominados en dólares para prestatarios de mercados emergentes crecieron en un 17% cada año, llegando a China, Brasil, Chile, Turquía, Argentina, Indonesia, entre otros, unos 3,7 billones de dólares en total. Se impusieron multas de 321 mil millones de dólares a los banqueros. Fue un pequeño porcentaje de la liquidez y los activos públicos que los contribuyentes ingresaron. A diferencia de la década de 1980, cuando estalló una crisis bancaria mucho más pequeña en Estados Unidos, que encarceló a más de 1.000 banqueros, no se realizaron arrestos por delitos financieros relacionados directamente con las actividades tóxicas de los financieros que llevaron a la crisis de 2008. Y bien, ante ese escenario, Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas griego, se cuestiona si es necesario tener miedo. Su respuesta es que desde luego que sí, porque Varoufakis ve en la continuidad de las viejas recetas una crisis igual o peor a la del año 2007 a la vuelta de la esquina, con particular efecto para toda Europa.
La situación actual me recuerda a la del 2001. Veníamos de 20 años de encadenar burbujas. Estalló la del .com. Y aún así nos las arreglamos para seguir igual y provocamos una crisis aún más grave con una burbuja aún mayor que estalló en el 2008. Corremos el riesgo de volver a las andadas. En España, la deuda total va al alza. En Italia hay fuga de capitales, una crisis bancaria en ciernes, una situación política explosiva. Lo que tenemos en Grecia no puede llamarse recuperación y la deuda es impagable. Los ejemplos son inagotables. En toda la periferia hemos cambiado empleos a tiempo completo por trabajos precarios y con ello se ponen en peligro las pensiones futuras y las bases de la economía europea. Los desequilibrios financieros y macroeconómicos no solo se han reducido, sino que son incluso mayores. Me temo que no estamos para celebraciones. El euro, tal como está hoy, es insostenible. Momento de una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, nos vamos a Europa, hablamos nuevamente del Brexit. La primera ministra de Reino Unido sigue intentando que el Parlamento británico apruebe su proyecto con la Unión Europea y de todas dice que en marzo Reino Unido se va. Ya venimos. Ya de vuelta en Economía 360, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró que presiona las conversaciones con los líderes de la Unión Europea para asegurar las garantías de su acuerdo sobre el Brexit. También dijo que su gobierno busca maneras de otorgar al Parlamento británico más poder en las conversaciones con la Unión sobre la futura relación e incluso sobre la extensión de un periodo de transición en lugar de activar el llamado respaldo de Irlanda del Norte y evitar el regreso a una frontera dura. May dejó claro que Reino Unido, de todas, abandonará la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre fueron más lejos que antes al abordar las inquietudes de esta Cámara y tienen un estatus legal. Desde entonces, está en contacto con los líderes europeos sobre las inquietudes de los parlamentarios. Estas discusiones han demostrado que hay más aclaraciones. En la parte de atrás es posible y estas conversaciones continuarán durante los próximos días. También hemos estado estudiando cómo el Parlamento puede asumir un papel más importante al llevar estas negociaciones a la siguiente etapa. Y así puedo decirle a la Cámara de Representantes que en el caso que nuestra relación futura o acuerdos alternativos no estén listos para el final, a partir del 2020, el Parlamento votará si se pretende ampliar el periodo de implementación o poner en práctica el respaldo. En otro tema, la ministra de Economía y Finanzas de Francia culpó a las protestas de los chalecos amarillos por las pérdidas económicas de los negocios y las empresas francesas. Deberíamos tener las primeras indicaciones de la agencia de estadística en los próximos días, menos 0,1, 0,2%, para darle una idea a la región de 2.5 a 4.000 millones de euros. Lo que necesitamos saber es el tiempo que esto durará y si es solo un choque de situación en este momento. Esperemos que no amenacen los empleos y que podamos hacer que todos regresen al trabajo y al final del día podamos recuperarnos durante todo el año, el 2019. Sin embargo, el pueblo francés no piensa lo mismo. Ciudadanos afirman que las movilizaciones de los chalecos amarillos no afectan en nada sus compras. Eso no me detuvo, las propuestas del chaleco amarillo. Tenemos toda la semana para hacerlo. Solo afectó a los sábados. No soy de París, así que no vine a hacer mis compras el sábado. Soy de Pompey e hice mis compras antes de las vacaciones de Navidad. No interfirió en lo más mínimo. Hicimos un poco de compras, pero no mucho. Lo que estaba esperando eran los grandes soldes de París que comienzan hoy. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España solicitó al gobierno retrasar la edad de jubilación y aumentar los años en el cálculo de la pensión. Veamos más en la siguiente historia. En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, pide al gobierno retrasar la edad de jubilación real, no la legal, de jubilación de los 62,7 años actuales a 64,5 años y calcular la pensión con más años cotizados. Asimismo, la AIREF plantea al Ejecutivo que la Seguridad Social destine sus ingresos por cotizaciones solo al pago de pensiones y que el Estado asuma el déficit que arrastra el sistema para sanearlo y despejar las dudas sobre su sostenibilidad futura. La AIREF plantea redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales, elevando los destinados al sistema
sistema de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido al CEP, que es el pago por desempleo, así como un traslado de los gastos no contributivos al propio Estado. Ello elevaría el déficit estatal previsto por la autoridad para 2019 del 0,8% al 2,2% del PIB, dejando a cero el de la seguridad social del 1,4% del PIB con unos 17.400 millones de euros y manteniendo el del conjunto de las administraciones públicas en el 1,9%. Y cambiando de tema, el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 avanza a pasos firmes con el tendido de más de 400 kilómetros. Así lo informó el portavoz de la empresa, Jens Müller, quien expresó que la empresa planea terminar la construcción del gasoducto para finales de este año 2019. El proyecto prevé el tendido de 2 tuberías de gas con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales, desde la costa rusa hasta Alemania, atravesando el fondo del mar Báltico. El gasoducto pasará por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. Y al final de esta edición de Impacto Económico revisamos entonces los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marcó hoy $51,41, subió 3,42%. El barril del Brent de referencia en Europa también se encuentra al alza, marcando $60,42. Esto es 2,84% más que la jornada anterior. Y mientras tanto, el crudo venezolano se ubica hoy en 329, debo decir, 24 yuanes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.